Muy buenas a todos, soy José Navarro del métododai.com y en este vídeo te quiero hablar sobre los ciclos económicos, ya que inviertas o no, saber cuáles son y cómo funcionan es algo que te va a venir bien sí o sí. Más que nada porque los ciclos económicos afectan, como es obvio, a la economía. Y aunque no podamos hacer nada para cambiarlos, sí que es interesante ser conscientes sobre la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, lo voy a explicar de la forma más sencilla posible, eliminando todo aquello que os pueda liar. ¡Vamos al lío! Los ciclos económicos son fenómenos que corresponden a las oscilaciones de las tasas de empleo, crecimientos de la producción y otras variables macroeconómicas, todo en un periodo de tiempo determinado. Estos ciclos tienen una serie de características comunes que se repiten en el tiempo, pero cambian en cuanto a su duración y su amplitud. Es decir, que una crisis no durará siempre lo mismo ni tendrá la misma fuerza. Por lo tanto, los ciclos económicos vendrán a ser los ascensos y los descensos de la economía. Por lo tanto, si el PIB real, es decir, el Producto Interior Bruto, crece de forma rápida, significa que la situación económica del país es buena. Y durante ese periodo existe una expansión económica. Es decir, el dinero se mueve con facilidad y las empresas que crean bienes o servicios también crecen, ya que habrá personas que quieran adquirir esos bienes o servicios. Si el PIB real disminuye, el efecto es el contrario. Son periodos de contracción económica. El dinero ya no se mueve con la misma facilidad. Las empresas de bienes y servicios ya no venden tanto y por lo tanto la economía entra en una recesión. Pero vamos a ver con más detalle, pero de forma rápida y resumida, las 4 fases principales del ciclo económico. La fase de auge es el punto más alto de todos. También se le conoce como cima o pico económico. En este punto hay poco paro, o lo que es lo mismo, casi todo el mundo tiene trabajo. Y la producción de las empresas también se encuentra en sus niveles máximos. En esta situación se alcanza un punto en el que, como todo el mundo está trabajando, no hay más mano de obra para poder aumentar la producción. Por lo tanto, es muy difícil que el crecimiento económico siga creciendo. Digamos entonces que se ha tocado techo. Y también es difícil que las empresas aumenten sus ventas. Otra característica de esta fase es el aumento salarial. La fase de Madre que me parió. La siguiente fase sería la fase de desaceleración o recesión. En esta fase del ciclo económico se desciende. Comienza a caer la producción, el empleo, las inversiones, el comercio, los ingresos de los empleados. En esta fase el crecimiento económico es negativo y por lo tanto está conduciendo a la fase de la crisis. Pero una cosa importante es no confundir una desaceleración o una recesión con una pequeña corrección del mercado. Podríamos, por ejemplo, para ponernos en situación, que una corrección o una bajada en el mercado de un 10% podría considerarse una corrección. Si fuera mayor del 20%, ya se podría considerar una recesión, aunque esto depende mucho de los datos macroeconómicos y no tanto de los gráficos bursátiles. Y por último, bajadas entre el 30 y el 60% se podrían considerar una crisis. La siguiente fase sería la fase de depresión o crisis. Es el punto más bajo de los ciclos económicos y también se le conoce como suelo o valle. En este punto lo común es que hayan grandes tasas de desempleo, que los consumidores no tengan recursos para poder consumir y por lo tanto no haya tanta demanda de bienes y servicios. Por ejemplo, los productos básicos serían los menos afectados en una crisis, ya que al fin y al cabo la luz, el agua o alimentos básicos son algo que la gente sí o sí va a consumir. Pero los productos menos indispensables sí que se verían muy afectados. Es decir, como no hay dinero, las personas intentan gastar lo menos posible y por lo tanto las empresas venderán lo justo. Por ejemplo, en esta etapa, comprar un móvil de Apple que cuesta 1.200 euros no sería una prioridad. Y claro, si el dinero no se gasta, tampoco se recaudan impuestos. Por lo tanto, acaba siendo una rueda que va girando y que afecta a la economía general. La siguiente fase sería la fase de recuperación. En esta fase el panorama económico empieza a mejorar. Hay mejora en el crecimiento económico, se empiezan a crear empleos, se mejoran los existentes, la producción aumenta, ya que aumenta la demanda de bienes y servicios, y sobre todo los inversores empiezan a confiar en las empresas y se empieza a crear un estado de ánimo general en la población. Llegados a este punto, la siguiente fase sería la de auge
Y así sucesivamente. La fase, evidentemente, que más afecta es la fase de la crisis. Y en ella hay cambios negativos en la economía, pero sobre todo en el PIB y en el empleo. Pero no hay un PIB concreto o un nivel de desempleo concreto que nos haga saber si estamos en una crisis o no. Por este motivo hay momentos en los que las personas o algunas personas se piensan que estamos en una crisis, ya que los datos económicos van empeorando, pero en realidad estamos en una recesión. Por lo tanto, aún la cosa puede empeorar mucho más. En cuanto a la duración de los ciclos económicos, ni podemos determinar cuánto tiempo van a durar, ni podemos determinar cuándo van a empezar. Todo depende de las circunstancias del país. Por ejemplo, si se tratase de una crisis a nivel mundial, puede ser que haya unos países que tarden menos en salir de la crisis y otros que tarden mucho más. De la misma forma, puede ser que la fase de auge de un país dure mucho más que la fase de auge de otros. Actualmente en España nos encontraríamos más o menos en una fase de desaceleración, es decir, la fase que viene después del auge, aunque aún no está claro, ya que España en estos momentos tiene bastantes tensiones políticas. Pero de ser así, la siguiente fase sería la fase de crisis, aunque esta no tiene por qué venir ya. Ahora bien, las crisis económicas de Estados Unidos nos afectan a todos. Ya sabemos que cuando ellos estornudan, el resto del mundo se constipa. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Estados Unidos está pasando de la fase de auge a la de desaceleración, seguramente también de una forma u otra nos afecte. No obstante, aún no está claro del todo en qué fase nos encontramos, ya que hasta que no estemos de lleno en una fase, es difícil definir de forma correcta dónde nos encontramos. Por último, quiero tocar los tipos de interés, ya que estos afectan de forma directa a las fases de los ciclos económicos, ya que a tipos de interés más bajos la economía tiende a crecer. Es decir, las personas pueden acceder a créditos del banco con pocos intereses y así poder gastar ese dinero en el país haciendo que la economía crezca. Es decir, con tipos de interés bajo el dinero recircula y se mueve en el país. Por este motivo, si los tipos de interés en vez de bajar suben, aunque esto beneficiaría al fortalecimiento de la moneda ya que la inflación bajase, influiría en que la situación económica fuese empeorando. Por lo tanto, pasaríamos de una fase económica mejor a una peor. Como dato, en Estados Unidos, en el 2008, los tipos de interés estaban al 0%. Justo en el momento en el que empezaron la fase de recuperación. En estos momentos están al 2%. Durante todo este tiempo, la economía de Estados Unidos ha estado creciendo sin parar y esto se ha podido reflejar en los mercados financieros, que llevan 10 años subiendo, pero ya se van notando síntomas de fatiga. Por lo tanto, es posible que la fase de recesión esté cerca. Y dicho esto, cuando los tipos de interés empiezan a subir, la bolsa empieza a bajar, ya que aunque muchos inversores necesitan recuperar su dinero, otros prefieren cambiar sus inversiones de renta variable a renta fija, ya que así tendrán más seguridad en momentos de incertidumbre económica. Eso sí, siempre que los tipos de interés sean atractivos. Bueno, no quiero dar más información y así evitar liaros, pero sí que quería comentaros que en los próximos vídeos trataré temas como cómo reaccionan los inversores ante una crisis, cómo afectan los rumores, las noticias y el miedo en las inversiones, y un vídeo que tengo casi en el horno, que es cómo afectan las emociones a los inversores. Así que ya sabes, si quieres enterarte de estos vídeos y de todos los que vaya sacando sobre la marcha, suscríbete y activa la campanita para que cuando saque cualquier vídeo se te notifique de forma directa. Y como te digo siempre, si te ha gustado el vídeo me harías un gran favor si le dieses un pulgar arriba, si comentases qué te ha parecido, qué opinas al respecto o que compartieses. Seguro que ayudarás a alguien. Muchísimas gracias. Chao.